voy a grabar ya. Bueno, ya empezamos la grabación para la clase para que ustedes tengan y para aquellos que no han podido entrar. ¿Ya ahora sí ven el compartir? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces vamos a ver, en primer lugar, nosotros vamos a trabajar el día de hoy lo que es las relaciones métricas. ¿Qué vienen a ser las relaciones métricas? En todo triángulo, ustedes que saben que existen unas relaciones. Las relaciones métricas es la relación que existe entre los lados o los ángulos de un triángulo. Esos lados pueden ser los catetos, pueden ser las medianas, pueden ser cualquier figura, altura, ¿no? Y así, cualquier secante que hay dentro del triángulo. Entonces, para ello se ha formado una serie de propiedades, ¿no? Aparte de las que ustedes ya conocen, los teoremas anteriores que ya nosotros conocemos. Uno de los teoremas de la relación métrica es el teorema de Pitágoras, que toditito lo conocemos, ¿no? Desde primer grado, creo, de secundaria lo hemos visto. Entonces, miren, las relaciones métricas que nosotros vamos a estudiar también incluyen las proyecciones. Las proyecciones, no es la altura relativa de la hipotenusa y los límites determinados sobre esta, como las proyecciones de cada uno de los catetos, ¿está bien? Del ángulo que lo están formando. Entonces, miren, hay una serie de relaciones métricas. En especial, primero vamos a estudiar del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las fórmulas o propiedades de las relaciones métricas para un triángulo rectángulo? Miren acá, yo tengo, en este caso, miren, el triángulo rectángulo es ABC, ¿está bien? El cateto es A, el otro cateto es B, y la hipotenusa va a ser C. Si nosotros vemos, como ya hemos visto en la clase anterior, de semejanza de triángulos, acá voy a encontrar tres triángulos. Y a este le pongo, a este triángulo grande, miren, el triángulo ABC es recto en B. Acá le pongo una rayita a este ángulo, o alfa si quieren, este va a ser B, o dos rayas en esta figura. Entonces, yo veo el otro triángulo, AHB. Miren, acá tenía una rayita. Como este es 90 grados, este será dos rayitas. ¿Está bien? En este triángulo BHC, acá tengo dos rayitas, entonces el otro sería una rayita, porque la suma nos tiene que dar 90 grados. Luego acá, ¿qué más tenemos? Tenemos BH, viene a ser la altura de este triángulo rectángulo, ¿no? H minúscula. Además, tenemos este de aquí, este segmento AH, que le voy a colocar como M. Esta M viene a ser la proyección de A, ¿no? La proyección sobre el lado mayor, en este caso sobre la hipotenusa. Entonces, la proyección de A sobre AC va a ser M, y la proyección del cateto B sobre AC va a ser N. Entonces, todo esto ustedes tienen que saber para poder aplicar cada una de estas formulitas que tenemos acá, o teoremas, ¿no? Cada una de estos han sido ya demostradas, ¿no? Y por eso nos da. A ver, en primer lugar, a ver, si nos dicen calcular en este lado, hallar el valor de A. Nos dice, ¿no? Yo quiero hallar el valor de A. Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar? A ver, si yo quiero hallar este valor de A, miren, ¿qué voy a hacer? ¿No? Este valor de A lo voy a relacionar mediante esta formulita de acá. A elevado al cuadrado va a ser igual, en este caso, la hipotenusa por su proyección. Esta es su proyección de aquí, ¿no? Entonces, con esta formulita yo hallo el valor de A, ¿no? Entonces, de la misma manera, si yo quiero, puedo trabajar el valor de B, ¿no? El otro cateto. Si a mí me piden el valor de B, miren, el valor de B va a ser igual, por fórmula, no va a ser igual B al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa por su proyección en este lado. La proyección de B va a ser N. ¿Ve? Va a ser B cuadrado, va a ser igual a C por N. Y acá tenemos la otra formulita para ese triángulo. Cuando quiero hallar un cateto o el otro cateto. Luego también nosotros vamos a tener acá
miren, las otras formulitas de aquí. La relación de acá, a cuadrado entre b cuadrado, la relación de los catetos va a ser igual a la relación de sus proyecciones. Si acá pongo a cuadrado, el primero arriba también va a ser su proyección, que va a ser m. Y para acá, b cuadrado, su proyección de b va a ser m. Y aquí nosotros tenemos la siguiente propiedad, teorema, ¿no? O fórmula, como ustedes lo quieran llamar. Luego, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Ahora, yo quiero conocer la altura. ¿Cómo voy a conocer la altura? Entonces, para acá, el cálculo de la altura, esta es mi altura, miren. Ahí está, BH. Esta BH va a tener su fórmula. Va a ser h al cuadrado, va a ser el producto de las dos proyecciones. Proyección de m por m, ¿no? Entonces, esas dos proyecciones. Es h cuadrado, va a ser m por n. Así, seguimos, ahora nos dice este teoremita de acá. ¿Qué viene a ser? ¿Qué teorema es? A ver, ¿quién me dice? Este teorema de acá, que es bien conocidazo, ¿no? ¿Cómo se llama este teorema? ¿Me escucho? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Miren, yo ahí en el chat me pueden ir escribiendo mientras que yo voy haciendo y después yo les voy a poner su nota, así como ustedes tienen que participar. ¿Eh? Bueno, entonces tenemos el teorema de Pitágoras, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Pitagoritas, ¿no? Esa es la base de la geometría. A ver, la siguiente relación va a ser la relación de los productos de los catetos es igual a la hipotenusa por su altura. Miren, algunas de estas de acá nosotros vamos a tener que usar según el problema que nos estén dando, ¿no? Esta es la facilidad, pero esto, miren, solamente se cumplen en triángulos rectángulos. Entonces acá, la sexta propiedad nos dice 1 entre h cuadrado, que es la altura al cuadrado, va a ser la inversa de la suma de los cuadrados de los catetos. 1 sobre a cuadrado más 1 sobre b cuadrado. Es la inversa de la altura. Entonces, con estos problemitas nosotros vamos a, con estas propiedades, perdón, nosotros lo vamos a utilizar en los problemas, que vamos a ir más adelante. Además, mire, esto solamente es para triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a trabajar, ahora no solamente existen los triángulos rectángulos, también existe, a ver, los triángulos oblicuos que tenemos acá. ¿Quiénes son los triángulos oblicuos? Son aquellos que tienen cualquier ángulo menos el de 90. Pueden ser acutángulos o pueden ser obtusángulos. Acá miren, este es el triángulo obtusángulo porque θ es mayor de 90 grados, perdón, ¿no? Θ mayor de 90 grados y este es el triángulo acutángulo cuando θ en este caso es menor de 90 grados. Entonces, para estos de acá, nosotros, otra de las fórmulas que también nos dan, otro de los teoremas va a ser el teorema de Euclides, que también es muy importante y nos va a servir para la solución de algunos ejercicios. Entonces, miren, teorema de Euclides que nos dice, si yo quiero hallar un lado, porque las relaciones métricas es hallar lados de cualquier triángulo. Ojo que es solamente para triángulos. En este caso no es, son rectángulos. Los rectángulos ya hemos visto las fórmulas anteriores. Este es para cualquier triángulo. Cuando nosotros tenemos un triángulo acutángulo, como este, si θ es menor de 90, nosotros va a haber una relación entre los lados y la proyección. A ver, esto de acá nos dice, si yo quiero hallar el valor de B, en este caso, a ver, si yo quiero hallar B, aquí lo tengo B, quiero hallar este lado, BC, que minúscula B. B cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos. Miren, la suma de estos dos va a ser suma A cuadrado más C cuadrado, ahí está, menos 2 veces el tercer lado, este lado de aquí, ¿no?
menos 2 veces el tercer lado por su proyección en este lado. ¿Quién va a ser la proyección? ¿Pero de quién? Del otro lado, no de B, sino la proyección de A, ¿no? En este caso, miren, ¿no? La proyección de A viene a ser, aquí, su proyección de A viene a ser, ¿no? En este caso, esta es la proyección de A. Acá lo voy a trabajar, miren, esta es la proyección de A, que viene a ser el valor de M, ¿no? M, H. Entonces es B cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los dos menos el doble del lado donde va a caber su proyección. ¿Pero de quién? Del otro lado, ¿no? Entonces, cuando es acutángulo es menos. ¿Qué pasaría si yo en vez de B, yo quiero hallar, ahora yo no quiero hallar B, yo quiero hallar el valor de A? ¿Qué pasaría si yo quiero hallar este cateto de aquí, ¿no? Perdón, este lado de acá, que viene a ser aquí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, miren, yo voy a hallar ahora A cuadrado, voy a trabajar aquí, voy a borrar esta proyección porque ya no me, esto no me interesa. A cuadrado va a ser igual, ¿no? Entonces acá, miren, que va a ser igual, acá voy a subir mi formulita, que es lo que me va a dar. Si yo quiero el A cuadrado, va a ser mediante esta formulita. Pero, a ver, tenemos A cuadrado, va a ser igual aquí, A cuadrado, todavía no lo domino bien este programa. Bueno, tenemos A cuadrado aquí, tenemos A cuadrado, va a ser igual ¿a qué cosa? A B cuadrado, aquí es al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado, acá falta el cuadrado, ¿no? Menos 2 veces C, ¿por quién? Por este lado de acá, ¿ya? Por esto, por este lado que está aquí, ¿no? Entonces, este viene a ser nosotros aquí, viene a ser la proyección del otro lado por esto, ¿no? Acá es al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado más C elevado al cuadrado. Ahí tenemos la formulita para este lado, cuando ahora quiero el lado al cuadrado, ¿no? Y así es, ¿ya? Solamente ustedes van a cambiar la posición, ¿no? La posición de la proyección, ¿no? Entonces, esta posición de la proyección, acá está entrando esto. A cuadrado igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos 2 veces C. ¿Está bien? Por este lado, pero por la proyección del otro lado, de B, ¿no es cierto? La proyección de B. Siempre la proyección es del otro lado en Euclides. Bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos? Miren aquí, nosotros tenemos así acá. Vamos a ver ahora, en este caso, cuando es un triángulo obtusángulo. Acá tenemos teta mayor de 90. Cuando tenemos teta mayor que 90, va a ser igual, mire, la conexión inestable. Tenemos acá la proyección de A en AC va a ser M, esta parte de acá, M, AH. Y la proyección de B en el lado AC va a ser M más C, todo esto, H, C. Entonces, nosotros tenemos, si yo quiero hallar el valor de, en este caso, nuevamente vamos a hallar el valor de aquí de B cuadrado. Yo quiero hallar este lado, el lado que se opone al ángulo mayor. Miren, ¿cómo voy a trabajar? Va a ser B al cuadrado, va a ser igual a la suma de las otras dos, de los otros dos lados, A cuadrado más C cuadrado, más, miren el signo como acá era menos, cuando es obtusángulo, acá va a ser más. Él cambia solamente el signo cuando es un triángulo obtuso, más 2 veces el otro lado, ¿no es cierto? El lado donde va a ser la proyección. 2 veces C por la proyección, como acá estoy trabajando B, la proyección de A sobre el lado. ¿Cuál va a ser la proyección de A? Va a ser la proyección, esta parte de acá. H, A.
¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener bien en claro, ¿no? Esta parte de acá, ¿ya? Sobre HA. Bueno, esa viene a ser la proyección. A ver, ¿qué pasaría si yo en vez de de B, yo quiero el valor de A? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, si yo quiero el valor de A, vamos a trabajar acá, ¿no? Vamos a trabajar acá y yo voy a subir mi formulita que ya supuestamente se ha hecho acá, pero no ha salido. Entonces, si yo quiero el valor de A, miren, en este de aquí, ya vamos a trabajar entonces esta parte de acá. ¿Está bien? Ya vamos a trabajar aquí. ¿A qué será igual? Esto, miren, será igual a A cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de estos dos, ¿no? La suma de los cuadrados de esos dos, más, menos, en este caso, menos, ¿no? Dos veces aquí, cuando estamos acá, ya no va a ser menos, sino va a ser más 2c por, ¿qué cosa? Va a ser el B, ¿no? La proyección de B sobre C. ¿Y cuánto es la proyección de B sobre C? Va a ser todo esto, miren, ¿no? Entonces va a ser HC, va a ser todo esto, de acá hasta acá. ¿Y cuánto es HC? M más C, por eso está aquí, ¿no? Entonces ya tenemos las dos formas. Euclides nos dice cuando es el ángulo menor de 90, que cuando es un triángulo acutángulo es negativo acá, y cuando es un triángulo obtusángulo, la misma fórmula va a ser, pero con el signo cambio. Luego tenemos, luego tenemos otro de los ejercicios que viene, otro de los teoremas, que es el teorema de las proyecciones. Aquí, ¿qué tenemos en este teorema de las proyecciones? Tenemos la suma de los cuadrados de ellos, va a ser igual a la, perdón, la diferencia de los cuadrados, el mayor menos el menor, va a ser igual a n cuadrado menos m cuadrado, a la diferencia de sus proyecciones. Y por último, vamos a trabajar el teorema de la mediana. Hay muchas más fórmulas que ya lo vamos a ver en la segunda parte, ¿ya? Estas formulitas de acá es la que yo voy a necesitar para poder hacer los ejercicios. El teorema de la mediana, tenemos acá, miren, el triángulo ABC, la mediana es BM, le voy a simbolizar con la letra M, va a ser la mediana, ¿no? Y vamos a ver el teorema. ¿Qué es la mediana? Cuando divide al otro lado del triángulo en dos partes iguales. ¿Está bien? AM es igual a MC. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Va a haber una relación de los lados y la mediana. Va a ser igual a cuadrado más b cuadrado va a ser igual al doble de la mediana al cuadrado más el tercer lado al cuadrado sobre 2. Este es el teorema de la mediana que también es muy, muy aplicable en esta parte de las relaciones métricas. Bien, una vez que ya les he indicado cómo es cada uno de los teoremas, vamos a ir a los problemas. Bien, miren, el primer problema. ¿Qué nos dice el primer problema? En la figura nos dice B es igual a 10. ¿Quién es B? Y acá todo esto es 10. Ahí está, ¿no? B es 10. B es el lado AC. Todo esto de acá. ¿Está bien? Todo esto es B. De acá hasta acá. AC. B es 10. A es 8. ¿Quién es A? A es, miren, de aquí, lo que ustedes tienen que tratar de ver, ¿no? A se opone todo esto de acá, ¿no? A es 8. Calcular el valor de C, ¿no? Dice, ¿quién es C? C es esta parte de acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí nos dicen, acá se ha movido. Este debe ser por acá. Este es C. ¿Ya? Entonces, calcular el valor de C. Este es el valor de C. Entonces, a C
yo le voy a poner igual a X. Te piden esta parte de acá, ¿no? Este de aquí, según el gráfico, te van a pedir esto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver, está quedando sin tiempo, nos dice. Entonces, vamos a ver la forma como actualizar unos 5 minutos y volvemos, ¿ya? Pero, ya. Entonces, acá, miren, no, vemos, en el triángulo, voy a hacer este ejercicio rapidito. En el triángulo BDC. ¿Quién es el triángulo BDC? BDC. En este triángulo grande de acá, vamos a aplicar el teorema de las relaciones métricas de los lados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ser igual? N, que es este de acá, es un lado, N cuadrado, va a ser el producto de C por su proyección. Su proyección es C, que viene a ser H. Entonces, N cuadrado es C por 8, ¿no? Entonces, ¿quién es C? Es X por 8, sería 8X. Ahora, en ese mismo nos dice que la altura al cuadrado viene a ser este de aquí, miren, la altura al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Este de acá es el otro lado de este triangulito, estamos trabajando en este triángulo. Esta H viene a ser el cateto de este triángulo, ¿no? Entonces, la altura al cuadrado nos dice que es el producto de los lados de aquí, ¿no? Entonces será X menos 8 por X, ¿no? Ese es otro de los teoremas. X, que es todo por X menos 8, porque es la proyección de este lado. Una vez que yo tengo estos dos, nos vamos al triángulo ABC. Entonces tenemos en el triángulo ABC, en el triángulo mayor. ¿Qué tenemos? En el triángulo menor nos dice, esta altura, esto es la altura de este triángulo grande, va a ser igual al producto de las proyecciones, va a ser n por 10 menos n, o 10 menos n por n. Entonces de acá nosotros ya tenemos, miren, ya tenemos 3 ecuaciones. De ahí yo tengo, de estas 3 ecuaciones, también tengo 3 incógnitas, x, n y h, ¿no? Entonces voy a tratar de trabajar los dos problemas. A ver, si trabajo 2 con 3, unimos, si este es h cuadrado, este es h cuadrado, 1, esta parte de acá va a ser igual a esto, ¿no? Todo esto de ahí va a ser igual a este de aquí, ¿no? Todos estos lados son iguales, ¿no? Entonces, al igualar estos dos, tenemos acá 10n por n igual a x por x menos 8. Igualando y trabajando, miren, acá 10n menos n cuadrado, x cuadrado menos 8x, se van estos lados de acá, se van 8x y nos queda que x cuadrado, acá x cuadrado es igual a 10 raíz de 8x. Elevamos al cuadrado porque esta x está con la raíz, entonces será 100 por 8x igual a x a la cuarta, ambos miembros al cuadrado. Y ahí nos da 800x, ¿no? 800x igual a x a la cuarta, una x se va, nos da x al cubo. Una vez que tenemos x al cubo, va a ser igual a la raíz de x, ¿no? Y esa es la respuesta. Bueno, chicos, acá nos quedamos y salimos y vuelven a entrar. Ya en 5 minutos volvemos a entrar. Salgan.